y una tienda que abre todos los días del año, que siempre tiene un buen servicio y sobre todo siempre tiene una gama importante, la más grande del mundo. Y esta tienda abierta todo el año, 365 días al año, 24 horas sobre 24 horas. Esta tienda se llama Internet. Entonces, en el futuro, si queremos seguir con clientes en nuestras tiendas, tenemos que hacer una diferencia con una posibilidad de comprar un artículo delante de un ordenador. Y esta posibilidad la tenemos con nuestras tiendas. Es decir, que el comercio de mañana, veremos después cómo lo vemos desde el principio, pero el comercio de mañana no solo es vender un producto tal cual en una tienda, un producto puesto en un lineal. No, es algo que tenemos que cambiar y lo intentamos de hacerlo todos los días, es decir, tener una tienda más como lugar de ocio que vamos a descubrir dentro de nuestras tiendas, qué nuevo producto, qué posibilidad vamos a tener de probar este producto. Y para nosotros eso tiene toda su importancia. Y acabo sobre este tema diciendo que para nosotros lo importante es de justamente en nuestras tiendas tener esta oportunidad de presentar los productos como espacio. Es por eso que en 1976 habíamos empezado con una tienda de 1.200 metros cuadrados, que a la época es algo que no existía. Pero hoy la tienda la más grande la tenemos en Madrid, es una tienda de 10.000 metros. Es decir, que la forma de comprar ha cambiado todo. He pasado un poco de publicidad al principio. Es que aprovecho para deciros que tenemos una tienda justo enfrente. Entonces, si después del congreso queréis, la tienda está abierta hasta las 10 de la tarde. Y entonces, en nuestra tienda de Madrid, es que si tenéis la oportunidad de venir en esta tienda un sábado, es que parece a un parque de atracciones. Es decir, que la tienda está llena de niños jugando con los productos, porque todos los productos se pueden probar. Están en los barcos haciendo bicicleta en la tienda, porque hay una pista para hacer bicicleta. Y todo eso contribuye a lo que es nuestro sentido, dar ganas. Y todos los días lo hacemos vía la publicidad, vía nuestras tiendas, vía acciones también, para todos los días intentar dar ganas más, y especialmente a los niños. Pero Decathlon no es solo una empresa de tiendas, es una empresa diferente. Diferente porque la exclusividad de Decathlon desde el principio es de tener dos oficios. Uno, que es la creación y la fabricación de nuestros productos vía nuestras marcas, y la segunda cosa, de tener tiendas, y veremos la diferencia. ¿Y por qué hemos empezado así a querer tener nuestras marcas? Eso no hay que pensar que fue una estrategia marketing muy pensado desde muchos años, no, fue casualidad. Y en el 76, cuando Michel Leclerc, el fundador de la empresa, ha creado esta empresa, la ha puesto como hoy, con varios deportes, más o menos 30, un poco menos que hoy, porque hoy hay mucho más deportes que hace 30 años. Y en esta tienda había tenido todas las marcas, porque hay que saber que antes Decathlon trabajaba mucho más con las diferentes marcas. Hoy tenemos las propias, pero antes no fue el caso.